Bienvenidos al Fútbol de Lucho, un lugar en el que hablar de forma diferente, tranquila y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien te habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, estamos a domingo. Todavía se está desarrollando la jornada correspondiente. Y me ha venido a la cabeza, me han venido las palabras del que para mí ha sido y será el más grande, don Luis Aragonés. Él resumía, como muchos de vosotros ya sabéis y habréis oído en innumerables ocasiones, resumía, como digo, lo que es el fútbol en una frase muy sencilla. El fútbol es ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar. Pero parece ser que hay algunos, cierto club, ciertas terminales mediáticas oficiales y oficiosas, que han decidido que es mejor cambiar ese verbo, que hacía referencia sobre todo a la competitividad deportiva, y transformarlo en que el fútbol es llorar, llorar, llorar y volver a llorar. Es curioso, porque esos que ahora no tienen dinero para clines, durante toda la vida han acusado a los demás de llorones, cuando nos quejábamos de sus desmanes y de sus atracos continuados. ¿Quién nos recuerda aquello de desigualdad arbitral? La nombran solo aquellos que saben llorar. Creo que era así esa pancarta que se colgaba en el Bernabéu. La idea era esa. Pero como digo, el Real Madrid ha decidido que para qué hablar de fútbol. ¿Para qué hablar de los errores propios? Pudiendo centrarme en los errores arbitrales. Supuestos errores arbitrales. Y en el caso de que existan o no, aunque se aplique el reglamento correctamente, vamos a quejarnos. Vamos a inventarnos incluso la interpretación de la lengua de Shakespeare, si es necesario. Vamos a reescribir un reglamento y lo vamos a adaptar a lo que nosotros necesitamos en función de lo que suceda en cada partido. Pero ¿para qué vamos a hablar de que llevamos 3 partidos en Liga, en los que de 9 puntos tan solo hemos conseguido 2? ¿Para qué vamos a hablar de la desastrosa planificación deportiva hecha por el ser superior? ¿O para qué vamos a hablar de un señor muy elegante, muy educado y muy caballeroso, que lo único que hace en la banda es comer chicle y de vez en cuando hacer aspavientos en función de las decisiones arbitrales? Es más fácil llorar. Y máxime cuando tienes a toda la pestilente prensa a tu favor. Todo esto viene a colación, como ya sabréis, del encuentro disputado en el día de ayer en el Sadar entre el Osasuna y el Real Madrid, que se saldó con un resultado final de 1-1 y en el cual ciertas acciones arbitrales provocaron ya no las quejas, sino los llantos madridistas, que es lo que últimamente mejor se les da hacer. Quizás si se dedicaran más a jugar al fútbol, no tendrían que recurrir tanto al tema de la queja arbitral. Pues bien, el Real Madrid salió con un 11. Vamos a intentar hablar de fútbol un poquito antes de centrarnos en el tema arbitral. El Real Madrid salió con el 11 esperado. No creo que ningún madridista ni ningún aficionado al fútbol se viera sorprendido por la alineación inicial presentada por Carlo Ancelotti en el Sadar. Lo único bueno, personalmente considero, y me imagino que habrá más gente que lo piense así, que un jugadorazo como es Fede Valverde, de lateral derecho, es un auténtico insulto a la inteligencia. Pero para el bueno de Carlo Ancelotti no existe ninguna otra alternativa. Si esta alternativa encima viene de la cantera, apague, vámonos. Bueno, con todo y con esto, el Real Madrid en la primera parte, incluso en el momento, a partir del momento en el que se quedó, con 10, hizo un buen partido. Las incursiones de Fede Valverde, a pesar de que no sea su posición, por la banda derecha y sus centros fueron peligrosos, se generaron muchas ocasiones de gol, pero únicamente se transformó un centro de Fede Valverde materializado por Kylian Mbappé, quiero recordar que en el minuto 15. Por cierto, un inciso hago aquí, porque la prensa selecciona las cosas en función de quien las haga
o en función de quién las protagonice. Precisamente en el minuto 15, celebrando el gol, Vinicius se encaró con la grada del Sadar. No sé por qué extraña razón, ni sabemos lo que dijo Vinicius, ni sabemos lo que le dijeron desde la grada del Sadar. Pero en fin, estamos bastante acostumbrados a que no se dé mucha publicidad a lo que se dice en la grada del Sadar. Bien, con todo y con esto, el Real Madrid controlaba el partido incluso con 10 jugadores a raíz de la expulsión justa de Jude Bellingham. Pero, en el segundo tiempo, creo que todos pudimos observar, se pudo ver, que Fede Valverde no es un superhombre. Que Fede Valverde salió tocado. Y que Fede Valverde se va a lesionar. Es, como digo, un grandísimo jugador. Porque además es un jugador que no se queja. Es un jugador que no está pendiente del árbitro. Es un jugador que no está pendiente de la grada. Es un jugador que está pendiente de jugar al fútbol y de hacer lo mejor posible lo que su entrenador le ordena, por muy descabellado que esto sea en ocasiones. Ya en el segundo tiempo ya se había producido en la primera parte, como digo, la expulsión de Jude Bellingham, pero aún así el Real Madrid, a mi modo de ver, por lo que he podido ver, era bastante superior a los Osasuna. Si bien llegó un momento en el que el físico pasa factura. El bueno de Carlo Ancelotti entendió que era suficiente, después de haber tenido un partido de la máxima exigencia durante esta semana, con realizar únicamente un cambio en el minuto 70. Este cambio fue el dar entrada a Rodrigo por Brahim Díaz. A pesar de los evidentes signos de cansancio de varios jugadores de la plantilla del 11 del Real Madrid, añadido el hecho de la carga de trabajo superior que tienes en el momento en el que juegas con uno menos a raíz de la brillante acción de Jude Bellingham en la primera parte, pues evidentemente eso se traduce en una manifiesta inferioridad física con respecto al rival, que sí que supo, a mi modo de ver, gestionar bastante bien los cambios. En los últimos minutos, en el último tramo del partido, se pudo ver, como ya comenté en el anterior vídeo, a consecuencia de la jornada europea, del enfrentamiento que tuvo lugar entre Real Madrid y Manchester City, aparecieron esos fantasmas por los cuales la línea atacante del Real Madrid entiende que no tiene por qué ayudar al centro del campo, y mucho menos a la defensa. En ocasiones, incluso en el último tramo del partido, si bien también el Real Madrid, a través de una incursión de Kylian Mbappé, pudo adelantar nuevamente al equipo madridista, el Osasuna, si hubiese tenido un poquito más de convicción en sus ataques, estoy convencido de que hubiese podido materializar alguna de las ocasiones que tuvo. Materializar ocasiones que se tienen. Creo que quizás el Real Madrid, y sobre todo sus aficionados, deberían centrarse en por qué no se materializan las innumerables ocasiones que el Real Madrid tiene. Ponte a ver el vídeo resumen. Ya no te digo del partido entero, sino simplemente el resumen, que incluye todas las ocasiones marradas por Vinicius, o varias de ellas también marradas por Kylian Mbappé. Esto también sucedió el día del City. Y por ello el Real Madrid va con un resultado mucho más justo en lo que se refiere a ajustado, no a justicia, sino a ajustado, de lo que en condiciones normales se hubiese tenido que traer de Manchester. Esto también sucedió en el derbi. El Madrid gozó de varias aproximaciones y de bastantes ocasiones de gol, únicamente materializó una. Esto también sucedió el día del Español, con una incontable cantidad de ocasiones de gol y una superioridad manifiesta en la posesión del balón. Y el Real Madrid ese día perdió con un equipo que en aquel momento ocupaba puestos de segunda división, de descenso a segunda división. Pero es más sencillo centrar el tiro en la actuación arbitral en lugar de hablar de esto. Es más sencillo centrar el tiro en los posibles errores cometidos, en este caso por Munuera Montero. Si os habéis dado cuenta, conocemos el nombre de los árbitros también como si fuesen los atacantes de cualquiera de nuestros equipos. Y esto se lo debemos al Real Madrid y al Barcelona, los cuales únicamente están dirigiendo la atención fuera de lo deportivo, fuera de lo futbolístico, a estar pendientes de cómo es la actuación arbitral y a estar pendientes de posibles conspiraciones contra cualquiera de ellos. A esto se están dedicando el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Pues bien,
Como digo, es mucho más sencillo criticar la actuación arbitral que criticar la falta de puntería del equipo propio. Incontables ocasiones generadas, grandísimo juego desplegado, un juego ofensivo desplegado por el Real Madrid, grandísima posesión, buscan el ganar el partido por encima de todo, pero meten un único. Esto sucedió en el derbi, como digo, esto sucedió ayer en Pamplona, ni siquiera sucedió en Barcelona con el Español, ni siquiera fueron capaces de marcarles un gol. Por lo tanto, creo que quizás se deberían centrar más en eso, y menos en los lloros y en los insultos al colectivo arbitral. Insultos como el que protagonizó Jude Bellingham, y no es la primera vez. El Real Madrid es ahora mismo ese niño malcriado al que durante años se le ha consentido todo y que en el momento en el que se dice basta, patalea y comienza a llorar. Ese es el Real Madrid actualmente. En la época dorada de las ayudas arbitrales, en los años 80, aquellos nombres gloriosos como Pes Pérez, Urizar Azpitarte, el ínclito e innombrable Urío Velázquez, Manolito Díaz Vega, Andújar Oliver, Brito Arceo, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que se les han olvidado usando el comodín de Negreira. Obviamente es un escándalo y obviamente se tiene que investigar y está judicializado. Pero el Real Madrid, dudando de la honorabilidad arbitral, ya ha dictado sentencia. Centrándonos en lo que sucedió con la actuación arbitral en el encuentro de Pamplona, personalmente no creo que el Real Madrid perdiera por Munuera Montero. ¿Influyó en el resultado? Hubo un penalti, pero no se lo inventó. Asistimos a que, igual que la semana pasada, un pisotón dentro del área no es penalti, ahora una entrada con los tacos a la espinilla del rival tampoco lo es. Te dicen, es que el balón ya ha pasado. Efectivamente. En este caso concreto, Budimir realiza un tiro a puerta y, fruto de la inercia por la entrada de Eduardo Camavinga para intentar impedir ese lanzamiento, lo arrolla y comete penalti. Pero el balón ya ha pasado. Estamos a un punto de que nos digan que una patada en un extremo del área sin balón no es ningún tipo de agresión ni es punible de ser penalti porque el balón no está por delante. Estamos a un punto de que nos digan eso. No es que estén interpretando a su libre albedrío el reglamento, es que se lo están inventando. Te hablan ahora de la interpretación de la lengua de Shakespeare, de lo que ha dicho Bellingham o lo que ha dejado de decir. La credibilidad se le da a Bellingham. Él dice que ha dicho fuck no sé qué, fuck no sé cuánto. El acta arbitral dice todo lo contrario, que ha dicho otro insulto. Pero a quien hay que creer es a Jude Bellingham. Hay que creer a un señor que ya lo ha hecho en varias ocasiones. Hay que creer a un señor que ya ha sido expulsado por este motivo. Hay que creer a un señor que me viene a la cabeza lesionó a Correa, que me viene a la cabeza de una colleja a Mafeo, que me viene a la cabeza lanzó agua a Mamardashvili, que me viene a la cabeza dejó un tatuaje en forma de tacos a Rakitic. Todo un ejemplo a seguir dentro del campo. Y es un excelente jugador, nadie lo puede negar. Pero no deja de ser una desconsideración lo que ha hecho a Munuera Montero. Y eso, os guste o no, al igual que el pisotón dentro del área, es punible. Y en este caso, sancionable con la expulsión. Igual que debería de haberlo sido cuando Rafinha, no recuerdo exactamente qué, insultó a un árbitro cuando se retiraba. Pero como parece ser que Real Madrid y Barcelona tienen otro reglamento, en el momento en el que se les aplica a uno de los dos el reglamento con el que compiten el común de los mortales, la cosa pierde ya la gracia. En lo relativo a los penaltis que protesta el Real Madrid, creo que cualquiera puede ver que no son penalti. Ni siquiera se las señalarían como falta en el centro del campo, lo que tantas veces mencionan. Por lo tanto, exactamente no sé de lo que se quejan.
Es una semana más y siguen llorando y continuarán así, porque van a seguir pinchando. Lo dije después del derbi, tanto Atlético de Madrid como Real Madrid van a continuar pinchando. Este partido no es definitivo. Y el Real Madrid continuará pinchando, en tanto en cuanto no modifique su entrenador la forma de gestionar los partidos. Y sobre todo, mientras los delanteros no afinen más su puntería, porque esto consiste en meter gol. Y cada uno llega a ese camino de la manera que mejor sabe. Y el Real Madrid no está siendo tan efectivo como debería serlo para poder sacar adelante los partidos y poder liderarla. Y es por ello por lo que hay que centrar el tiro, como digo, decía anteriormente, en otro tema. Y ahí está la diana perfecta, el colectivo arbitral. Para terminar con el tema del partido del Madrid y toda la polémica que arrastra, repiten varios de los bufones periodísticos tipo Tomás Roncero, todos de ese pelaje, que el Real Madrid tiene que plantarse y abandonar el partido. No me pitan lo que yo quiero, no hablo de que sea o no justo, sino lo que yo quiero, me tengo que ir. Adelante, ojalá lo hagan. Y ojalá se le trate como se le debería de tratar si hiciera eso. Adelante. Abandonad un partido. Ojalá que lo hagan. Y ojalá que cayera sobre ellos todo el peso del reglamento si hicieran eso. Pero no lo van a hacer. Lo primero porque saben que no tienen razón. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque no son tontos. Pueden parecerlo en ocasiones por las actitudes que despliegan, pero no lo son. En otro orden de cosas, intentando hablar un poquito de fútbol, también ayer se produjo el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo, una ocasión perfecta, después de conocer el resultado del rival, del Real Madrid en este caso, para que el Atlético de Madrid se aupara a lo más alto de la clasificación. Pero como ya sabemos los más viejos del lugar y los que llevamos muchos años en esto y muchos años viendo cosas y situaciones similares, el Atlético de Madrid no estuvo en ese momento a la altura. Decía en el vídeo anterior que tanto los compromisos que tenían Barcelona y Atlético de Madrid eran relativamente sencillos. En tanto en cuanto, si quieres ser aspirante a ganar la Liga, este tipo de partidos lo tienes que sacar adelante sea como sea. Y el Atlético de Madrid no fue capaz. Bien es cierto que condicionó la enésima tontería cometida por Pablo Barrios. Somos muchos los atléticos que esperamos que un día Pablo Barrios sea un jugador fundamental y un eje de la zaga y un eje del centro del campo dentro del Atlético de Madrid, pero a día de hoy no lo es. Sus salidas de tono futbolístico casi nos cuestan el encuentro frente al Bayer Leverkusen. Y en este caso nos han costado 2 puntos fundamentales para la lucha y la posterior intento de consecución del título liguero. Son acciones que están fuera de lugar por completo. Pérdidas de balón, que a cualquiera puede suceder, pero que no tiene ningún tipo de explicación en realizar una entrada, que en primer lugar puede lesionar al rival, y en segundo, va a perjudicar a tu equipo, dejando a uno menos con 85 minutos por delante. La expulsión, por supuesto, es totalmente justa, al igual que fue la de Leverkusen. Y o alguien le para los pies y le habla con franqueza de cómo funciona esto, o si no, Pablo Barrios va a quedar únicamente en proyecto. El Atlético de Madrid se quedó con 9. Sí, con 9. El Atlético de Madrid, de hecho, salió ya con 10. No porque pensáramos que el hecho de que estuviera Pablo Barrios suponía que le fuesen a expulsar, no, sino porque jugaba Antoine Griezmann. ¿Cuándo se va a poder plantear el debate dentro de los atléticos de qué hace Antoine Griezmann jugando en esta plantilla, en este equipo? Ha sido un gran jugador, lo sigue siendo. Ha dado mucho al Atlético de Madrid, incluso en esta temporada. Algunos de los chispazos que tiene, de la gran calidad que posee, ¿le han dado puntos al Atlético de Madrid? Sí, pero en muchas ocasiones, y ayer fue una de ellas, Antoine Griezmann era un estorbo, un jugador menos. Y así fue como jugó el Atlético de Madrid. Incomprensiblemente el entrenador, por H o por B, no lo vio. Al llegar al segundo tiempo, era muy claro ver lo que pedía el partido. Necesitaba un 9 el Atlético de Madrid, no tenía ninguna referencia de ataque. Julián Álvarez no es un 9. Correa no es un 9. Perdón, Correa no jugaba. Giuliano Simeone no es un 9. Antoine Griezmann no es un 9. Y esa fue la referencia de ataque durante toda la segunda parte, hasta el momento de la sustitución.
Hasta el minuto 75 el Atlético de Madrid, necesitando imperiosamente ganar el partido, que tenía perdido por un penalti cometido por José María Jiménez, penalti que para mí es, igual que lo era el de el cometido sobre Samulino la semana pasada, el Atlético de Madrid necesitaba 2 goles para remontar el partido y así continuar en la lucha por la Liga. Incomprensiblemente hasta el minuto 75, el Atlético de Madrid no introduce un 9 en el campo, que es Alexander Sorloth. Un jugador que te fija a los defensas, un jugador que te gana todos los balones por alto, un jugador que te gana todas las disputas y un jugador que tiene un 1 contra 1 brillante. Por no hablar de su altura que te permite colgar todo tipo de balones en situaciones desesperadas que alguna va a cazar. Y el Atlético de Madrid empató. ¿Y quién marcó el gol? Sí, Alexander Sorloth. No sé qué más necesita el entrenador del Atlético de Madrid para dar minutos a un jugador que está demostrando que es lo que el Atlético de Madrid necesitaba. Un 9 como lo que necesitaba el Atlético de Madrid. Pero por alguna extraña razón hay jugadores que parecen jugar por decreto independientemente de lo que me lo merezcan o no. Y esa clasificación, esa lista de jugadores, la lidera un Antoine Griezmann que ya no es ni la sombra de lo que fue. Afortunadamente, todavía hay margen de mejora. Afortunadamente, el error todavía se puede reparar. Pero al igual que digo en el caso del Real Madrid, me da que nosotros, el Atlético de Madrid, no va a ser el último partido que pinche. Y cada vez van quedando menos jornadas. Y el Barcelona cada vez está más cerca. Es más, en condiciones normales, mañana, tras su encuentro contra el Rayo Vallecano, en condiciones normales, a pesar de la gran temporada que está realizando el equipo de Vallecas, el Barcelona le ganará y se aupará a lo más alto de la clasificación. Yo confío en el Cholo Simeone, como no he confiado en ningún otro entrenador. Y ojalá siga, no 10, sino 20 años en Atlético de Madrid. Pero ojalá que vea también esas cosas que son tan evidentes para cualquier aficionado y que al final redundan en el bien para el equipo, que es lo que todos queremos. Bien, quiero también mencionar un par de cositas. Se han producido en esta jornada, en el panorama europeo, enfrentamientos interesantes. Ya hablábamos la semana pasada del Bayer Leverkusen-Bayern de Múnich, que puede ser la antesala de los octavos de final de la Copa de Europa, y que se saldó con un aburrido 0-0. Más miedo a perder que a ganar. Pero en el caso del Bayern de Múnich le permite una semana más continuar manteniendo un liderato en la Bundesliga con suficiente colchón. También hay que mencionar en la Bundesliga el enésimo, y por desgracia no será el último, ridículo del Borussia Dortmund, esta vez frente al colista, el Bochum, con un encuentro infame, con unos errores en la zaga terroríficos. Os invito a ver especialmente el segundo gol que le marcan al Borussia de Dortmund y con 0 acierto por parte de la delantera. Es increíble cómo puede cambiar un equipo de una competición a otra. Hablábamos, al hilo del resumen de la jornada europea, del resultado brillante, pero a mi modo de ver ciertamente inflado, que consiguió el Borussia de Dortmund en tierras portuguesas, concretamente contra el Sporting de Lisboa, ese 0-3. Y es increíble lo que cambia tanto la actitud como los resultados, especialmente estos últimos, que quieras o no es lo que mandan, con respecto a los encuentros que se disputan en Bundesliga. También nombrar el paseo militar que realizó el Manchester City, ni más ni menos contra el Newcastle. Recordar que el Newcastle es uno de estos equipos que está realizando una buena temporada en la Premier. Concretamente va a disputar la final de la FL Cup, de lo que es la Copa de la Liga, allí en Inglaterra, contra el Liverpool, creo que recordar, el próximo 16 de marzo. Por lo tanto, no hablamos de un don nadie. Un brillante partido y una extraordinaria actuación de Marmoush, que en 15 minutos consiguió 3 goles y que demuestra que el resultado que estaba, la progresión que estaba teniendo en el Eintracht de Frankfurt, continúa en el Manchester City, donde ha tenido una perfecta adaptación. Llega el Manchester City en todo lo alto después de este triunfo al enfrentamiento que tendrá lugar el miércoles en el encuentro de vuelta de la repesca contra el Real Madrid, pero aún así sigo dando como favorito al Real Madrid. Mucho tendrían que cambiar las cosas y veremos si vemos otro Manchester City que al menos nos permita ver un encuentro un tanto más parejo. Como ya decía, el Real Madrid tiene un resultado muy justo por el tema de las ocasiones falladas. Al fin y al cabo es un gol de diferencia, pero sigo viendo al Real Madrid como claro favorito. Y también comentar únicamente el Nápoles 2, Juventus 2, que sucedió ayer. Perdón, Nápoles 2, Lazio 2,
que sucedió ayer, que permite al Nápoles seguir el liderazgo de la clasificación, pero que hoy puede hacer que el Inter de Milán, en su enfrentamiento con la Juventus de Turín en el Juve Stadium, en el caso de vencer, el Inter se aupe a lo más alto. Y por último, nombran uno de esos derbis que tienen tradición en el panorama europeo, el Austria de Viena, Rapid de Viena, que se ha celebrado esta misma tarde y que ha finalizado con la victoria del Austria de Viena por 2-1. No quiero terminar sin mencionar lo que ha sucedido esta tarde en el estadio del Español. En el Español se enfrentaba al Athletic de Bilbao. El resultado finalmente ha sido de 1-1. Ojo también a la temporada que está realizando el Athletic de Bilbao, muy meritoria. De haber ganado hoy se hubiera acercado mucho más de lo que ya está a las posiciones de cabeza, y eso unido a la brillante campaña que realiza en la Europa League da como resultado que el Athletic de Bilbao sea uno de los mejores equipos de España. En el minuto 15, y a denuncia de Iñaki Williams, se ha activado el protocolo contra el racismo por presuntos insultos, dichos según esto por el propio Iñaki Williams, de 4 degenerados, contra Marwan Sandi. No voy a reproducir lo que le han llamado porque no quiero... No sé tampoco cómo funciona muy bien el tema de los vídeos de YouTube y no quiero que me lo censuren. Evidentemente estas actitudes, pues, existe un protocolo para controlarlas y es lo que se ha activado en el caso de estos presuntos insultos. Pero lo único que yo quiero decir es que parece ser, y me alegro por ellos, que como ya vimos en el Estadio Metropolitano el año pasado, los hermanos Williams tienen una extraordinaria capacidad auditiva que, como ellos mismos dicen, son 2, 3, 4 personas, les permiten distinguir posibles insultos o presuntos insultos racistas entre la muchedumbre sonora que se produce en un campo de fútbol. Me alegro por ellos y les insto, especialmente a Iñaki Williams, que después del partido ha dicho que al fútbol se tiene que venir a disfrutar y a apoyar, que esa misma agudeza auditiva la tenga en su propio estadio, cuando no precisamente 4, sino muchísimos más realizan todo tipo de insultos contra España, los españoles y el equipo de turno que pase por allí. Creo que sobre todo su indignación en momentos como hoy sería mucho más creíble. A nadie nos sorprende. Igual que a nadie nos sorprende que semana tras semana, en el Sadar o en Anoeta, y no voy a decir el cántico textualmente, se incite a volar con goma 2 Aragón. Pero no hay indignación por parte de nadie. No hay sanciones. No hay editoriales lacrimógenos. No hay ningún tipo de protocolo. Como digo, sería mucho más creíble esa especie de cruzada antiviolencia por parte de la Liga si todos los insultos recibieran el mismo trato. Personalmente, el año pasado estuve en el Deportivo Alavés Atlético de Madrid. No fueron 2 o 3 ni 4, sino varios miles los que gritaban españoles hijos de tal, o España esto, España lo otro. Nadie se indignó, ningún protocolo se activó y ningún equipo o jugador amenazó con marcharse del campo. Como sucede año tras año en la final de Copa, cuando equipos del norte de España, concretamente del País Vasco, son los que están en disputa de ese encuentro. Se silba el himno nacional, se insulta a todos los españoles, pero nadie se indigna. Es libertad de expresión. No es un insulto. Y es un delito. Y espero, confío y deseo, le hace la ironía, que esa agudeza auditiva en San Mamés, los hermanos Williams, también un día la lleguen a tener. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.